Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute. Gracias por estar aquí. Buenos días. Manuel Erice, corresponsal de ABC, el diario español. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Gracias también por estar en Club de Prensa. Y empiezo con Dori y con el discurso que pronunció el candidato republicano Donald Trump sobre política exterior el día de ayer. Donald Trump está en una etapa triunfante de su campaña presidencial. Él ha barrido en las últimas primarias que se llevaron a cabo esta semana en 5 estados de la costa este. Es prácticamente inevitable su nombramiento como candidato republicano. Pues bien, este discurso ha sido muy comentado hoy en la prensa. Lo dijo en un tono muy confiado, en un escenario muy tradicional de aquí de Washington, a pocas cuadras de aquí. Su título, el tema principal era Estados Unidos primero. Y fue una fuerte crítica a la política exterior de Obama y por ende de Hillary Clinton, que llamó una cadena de errores, y dice que desilusionó a los aliados y fortaleció a los rivales. Habló de fortalecer las fuerzas militares, de derrotar al Estado Islámico. Sin embargo, se le mostraron muchas inconsistencias. ¿Cuál es su mirada del discurso de Trump? Está lleno de contradicciones. Lo que ocurre es que Donald Trump, él ya se da como ganador, ¿no? Y lo dijo en la noche de la victoria, después de sus 5 victorias consecutivas el martes. Se da como ganador, entonces está haciendo 2 cosas. Una, está intentando parecer o ser más presidencial, con lo cual lo primero que hizo fue lanzar su primer discurso sobre política exterior, y lo hace aquí en Washington. Y por otro lado está concentrando ya todos los ataques contra Hillary Clinton para no perder el tiempo ya en el resto de sus rivales. En cuanto al discurso, el contexto es importante. Llega el discurso la mañana siguiente, después de hacer ese pleno, esas 5 victorias, y que ya todos los analistas, los medios, y empezando por su propia campaña, ya se dé como ganador y diga que ya es absolutamente imposible que no sea el candidato presidencial republicano. De hecho, no solo está ganando, sino que está arrasando. Ahora mismo está a punto de batir el récord de los votos en primarias republicanas. Tiene más que tuvo John McCain en su día, tiene más que tuvo Mitt Romney, que incluso Reagan, y está a punto de batir el récord, que en ese momento todavía lo tiene George Bush, pero por muy poco. Bush consiguió 10.800.000 votos y Donald Trump acaba de pasar la barrera de los 10 millones, es decir, que de aquí al 7 de junio que terminen las primarias, muy posiblemente vaya a ser la persona con más votos en las primarias republicanas de la historia moderna, y eso es mucho. Así llega a dar este discurso en política exterior que, como digo, a mí me pareció plagado de contradicciones, desde la propia puesta en escena, porque fue la primera vez que él utilizó un teleprompter y habló en detalle, en teoría, de política exterior. Se le veía nervioso, se le veía con muy baja energía, porque imagino que es así como le entrenaron para dar ese discurso, ¿no? Para no levantar el dedo y empezar a insultar a nadie ni a ningún país, sino para mantener ese tono diplomático. Y después las contradicciones de fondo en el texto. Para empezar, no habla de México, cuando él se ha construido a sí mismo hablando de México, el famoso muro. No sé si es que eso lo considera más política interior que política exterior, pero no mencionó a México. Y después construyó todo el resto de discurso, que por cierto me pregunto quién se lo escribiría, porque habría que ver quién es. Decía una cosa en una frase y decía la contraria absolutamente la siguiente. Por ejemplo, a los enemigos históricos de Estados Unidos no hay que darles ni agua, dijo. Habló de Irán, habló de China y habló de Rusia. Pero después terminó su discurso diciendo que ojalá esos enemigos tradicionales de Estados Unidos se convirtieran en aliados algún día. Lo mismo hizo con el Estado Islámico. Los vamos a matar, vamos a deshacernos de ellos, dijo muy rápidamente, bombardearemos sin avisar dónde ni cuándo. Es así como pretende acabar con el Estado Islámico, al que por cierto dijo que se financia sobre todo de vender petróleo a Libia, cuando eso no es cierto. Pero después, en la frase siguiente, en el párrafo siguiente, dijo como él siempre había estado en contra de la invasión de Irak, contra de la guerra de Irak, y que él estaba a favor de una política exterior y sobre todo una política de defensa mucho más comedida y con mucha más contención, cuando al mismo tiempo está hablando de atacar un país o 2 países para matar a todos los integrantes del Estado Islámico. Es decir, las contradicciones eran continuas, incluso desde esa que parece que se ha convertido en la piedra angular de su discurso exterior, que es hacer que los miembros de la OTAN paguen una cuota para que, a cambio de que Estados Unidos les ayude en cuestiones de defensa, lo que parece casi un soborno más que una organización transnacional. Es decir, todo el discurso estuvo construido en contradicciones, aunque él mismo ya se ha curado en salud, y lo que tuiteó inmediatamente después fue que ahora todas las élites de Washington criticarán mi discurso porque eso es lo que hacen, o eso es lo que, según Trump, nos dedicamos los medios aquí en Washington. Manuel, usted publicó una nota en ABC el día de hoy en donde también habla de la política comercial de Trump y de estos intentos de regresar al proteccionismo en Estados Unidos. ¿Qué mirada le da al discurso? Bueno, yo creo que hay 2 comentarios. Una, la parte, digamos, formal, lo que podría ser, o lo que intentó ser
la puesta de largo en Washington, la puesta de largo de un programa de política exterior que si pretendía el señor Trump, digamos, de alguna manera presidencializarse, como se había dicho, ser presidencial, yo creo que fue un fracaso estrepitoso, ¿no? Desde el punto de vista del contenido, porque el contenido es difícil ser más superficial desde el punto de vista de la política exterior, y desde el punto de vista de la forma, porque claro, yo cuando escuchaba al señor Trump estaba escuchando un meeting, no había un planteamiento formal de alguien que aspira y que puede ser presidente de Estados Unidos, y no había un suficiente, ya no digo coherencia, sino un suficiente planteamiento de fondo de lo que quiere ser la política exterior del señor Trump. Que es verdad que tiene las pinceladas. ¿Cuáles son las pinceladas? Pues efectivamente el aislacionismo, lo que es volver a los años 30, o casi diría yo a principios del siglo XX, del regreso a todos los efectos, ya no digo de las tropas, sino del propio país, a mirarse en el ombligo. Y otra contradicción, de la parte de las que decía Dori, el hecho de decir que quiere ser y va a ser amigo de todos y al mismo tiempo, bueno, decirles a los demás que tienen que pagar, ¿no? Que tienen que pasar por taquilla para esa amistad o para esa colaboración que ha sido, digamos, lo tradicional desde que Estados Unidos decidió ayudar a Europa, primero en la Segunda Guerra Mundial y después también a sus aliados asiáticos, etc. Yo creo que el fracaso ha sido estrepitoso desde el punto de vista de lo que es, digamos, que Trump quiera ser presidencial. Y otra cosa es, y es verdad que ahora mismo, bueno, es una persona en éxito permanente desde el punto de vista electoral, sus votantes le siguen votando al margen de lo que diga, lo mismo le da al 60% que le apoyó el otro día de media en los 5 estados del este, lo mismo le da lo que diga el señor Trump sobre política exterior en este momento, pero, insisto, el objetivo de esa puesta de largo en Washington, a mi juicio, fue un fracaso estrepitoso y las críticas vienen en todos los medios prácticamente. Incluyendo críticas el a la Partido superficialidad, Republicano. críticas al contenido y críticas a alguien que demostró que no tiene mucho conocimiento y, sobre todo, lo más triste, a mi juicio, decía Dori, ¿quién le ha escrito eso? Bueno, es que yo creo que se lo ha escrito la misma gente que le está escribiendo los mítines, o que le está diciendo lo que tiene que decir, No, si es que hay alguien que le dice lo que tiene que decir. ¿Quién escribe los discursos de Trump? Eso es lo que me pregunto, ahora que ha decidido formalizar o profesional la Se campaña. lo tiene que escribir a un expertos en política exterior, gente que va a ser supuestamente, o que es ahora su gobierno en la sombra. Hay un punto ahí, y es que no hay un área en donde la personalidad del individuo es más importante que en política exterior. Porque en política doméstica, en política interna, la capacidad del presidente de hacer o deshacer está limitada por los límites constitucionales que pone, ¿verdad?, la Carta Magna, en este sentido, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, etc. Sin embargo, en política exterior, un presidente puede hacer y deshacer. En teoría no lo debería hacer. La Constitución, por ejemplo, dice que el poder de guerra radica en el Congreso. Pero en la práctica, los poderes presidenciales se han venido ampliando casi que ad infinitum. Es por eso que es tan importante el carácter del candidato. Y en este caso, por más que simpatizo con algunas cosas que dice Trump en materia de política exterior, por ejemplo, eso de que Estados Unidos no debería andar construyendo naciones, los experimentos de construcción de naciones de Estados Unidos han sido un desastre, ahí está Irak. Decir que los aliados europeos deberían contribuir más en su propia defensa que Estados Unidos no debería subsidiar la defensa de Europa o de países asiáticos, estoy de acuerdo. Únicamente 4 países de la OTAN contribuyen el 2% del PIB que se han comprometido por tratado a contribuir en defensa, son el Reino Unido, Grecia y Estonia y Estados Unidos. Así que hay ciertas cosas en las cuales estoy de acuerdo, pero luego me recuerdo que este es Trump. Y luego me pregunto, bueno, ¿qué nos ha dado a entender Trump durante este periodo de presidencia, durante este periodo de primarias, sobre su carácter, para darnos cierta tranquilidad de que este es un individuo detrás del botón nuclear con el cual podemos dormir tranquilos? Claramente ninguna. Así que por más que diga algunas cosas que parecen sensibles dentro de este discurso que fue caótico y que efectivamente en unas cosas decía parecía idealista, en otras parecía realista, al final de cuentas, en política exterior lo que cuenta es la personalidad del individuo sentándose ahí en 1600 Pennsylvania Avenue. Y en este caso, Donald Trump no genera ningún tipo de confianza sobre la clase de presidente que sería en materia de política exterior. También es que la comparación es muy mala, ¿no? Hemos tenido 8 años de un presidente Obama que ya no en la aplicación de la política exterior, que quizá ahí tengamos diferentes opiniones, pero en la construcción de sus discursos en cuanto a política exterior, y por eso me preguntaba quién, por gente con nombres y apellidos, porque Obama ha tenido un equipo de escritores de discurso maravilloso durante estos 8 años, sobre todo los 4 primeros y en su primera campaña presidencial. Obama ha tenido unos discursos de política exterior históricos, de estos discursos que uno se queda, aunque durante
duraban una hora y media escuchando, porque están muy bien construidos, muy bien argumentados, y así es como se construyó lo que siempre se ha llamado la doctrina Obama en política exterior. Luego está la aplicación, que sería otra historia, pero claro, la comparación de un presidente saliente que ha tenido uno de los mejores, un historial de discursos internacionales impecable, ahora al señor Trump, como decía Juan Carlos, claro, la comparación es terrible. Pero es que, fijaos, yo creo que al final el planteamiento de fondo es que lo que hizo Trump fue de alguna manera desmontar o ir a la contra, que es lo que suele hacer habitualmente, es desmontar las políticas exteriores de Bush y de Obama, sin citar a Bush, por razón lógicamente de que está presentándose en el Partido Republicano, y citando a Obama permanentemente. Pero al final era un planteamiento contra lo anterior, que es básicamente lo que suele hacer alguien simplista, alguien populista, es decir, ha sido un desastre la política anterior, ha sido un desastre. Lo que no planteó es su propia política. ¿Qué va a hacer? Va a destruir ISIS, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a mandar tropas sobre el terreno? ¿No va a mandar tropas sobre el terreno? Va a ser rápido y de maravilloso. Rápido, pero ¿cómo? El tema Irán es uno de esos temas. Él dice que está en contra del acuerdo negociado, que es el peor trato que ha visto. Sí, pero no dice qué va a hacer con el trato. Claro. A cambio del Cruz, que es más tenebroso todavía, que dice que lo va a deshacer desde el primer día. El adjetivo que más utilizó ayer Trump, lo más específico que utilizó para describir su política exterior es beautiful, una política exterior maravillosa. Ese es todo el detalle que como tenemos. Dice que la gente es nice guy, pues igual, el planteamiento siempre es decir, todo es tremendo lo anterior, yo voy a ser muy bueno, pero es una superficialidad tremenda, ¿no? Pero le funciona y hasta ahora va triunfando estrepitosamente. Eso es indiscutible. Dori, ayer hubo un anuncio interesante por parte del otro candidato republicano, Ted Cruz, quien dijo que de ganar la presidencia gobernaría con su compañera de fórmula, Carly Fiorina. Carly Fiorina, expresidenta de Hewlett Packard y también ex candidata presidencial por el Partido Republicano. ¿Qué mensaje quería mandar Ted Cruz? A mí me pareció un mensaje algo desesperado, aunque os cuento que cuando dije eso, por ejemplo, en las redes sociales, en Twitter, recibí una avalancha de comentarios diciendo que no, que era una decisión muy coherente, con lo cual ahí a mí me parece en principio una puesta en escena muy desesperada después de la gran victoria de Trump del martes. Cruz ahora mismo matemáticamente es imposible ya sea el nominado, se llevó apenas un delegado el martes por la noche, con lo cual hace esta puesta en escena que resulta algo desesperada, que es como quien se agarra al clavo ardiendo antes de tener que retirarse de la batalla, y da este golpe de efecto, porque a mí lo que me pareció es un golpe de efecto, es nombrar a su candidata a la vicepresidencia antes incluso de conseguir la nominación o de llegar a la convención, y lo hace un poco para recuperar el momentum que evidentemente ha perdido frente a Donald Trump. Pero mucha gente, por lo que vi en las redes sociales y por lo que he visto después analistas, consideraron que no es tanto una opción desesperada, sino como una muy buena opción, porque Carly Fiorina en su momento tuvo, aunque no ganó ninguna primarias, pero tuvo unas cifras de popularidad importantes, y hay muchos votantes que la siguen respetando todavía dentro del espectro más conservador del Partido Republicano, así que creen que es un movimiento estratégico muy inteligente, sobre todo pensando en la recaudación, porque ese es el gran problema que tiene Ted Cruz ahora. Él quiere llegar a la convención, pero después de las derrotas sucesivas y de este momentum inmenso que está viviendo Trump, le está bajando la recaudación por los suelos y necesita dinero para poder llegar hasta el final, que ese es su objetivo. Cambio de continente, vamos a hablar de Europa, Manuel. Hay una nota de la BBC que habla sobre el vuelco que ha dado Europa hacia la derecha, y todo esto por la preocupación que ha suscitado en Austria el crecimiento de la derecha como encabezando en este momento las encuestas presidenciales. Y se hace un repaso de los distintos países de Europa, mostrando cómo los movimientos nacionalistas de derecha están tomando un gran poder tanto en las coaliciones de gobierno como también dentro del poder. Cita ejemplos como el de Dinamarca, de gran tradición socialista, donde los euroescépticos son parte de la coalición de gobierno, como el fenómeno de Marine Le Pen del Frente Nacional en Francia, que está realmente convirtiéndose en una fuerza política muy importante. En Alemania, que está viviendo esta ola anti-inmigrante, este partido euroescéptico también está dándole trabajos a Angela Merkel, en fin, casos en Grecia, en el mismo Reino Unido. ¿Esto es un movimiento o una serie de efectos aislados que están sumándose de una manera desordenada? Bueno, yo creo que hay que hacer un pequeño matiz. Digamos, la derecha los últimos 10, 12 años en Europa ha gobernado de manera mayoritaria. Pero hay que diferenciar lo que es la derecha y la ultraderecha. En estos momentos, efectivamente, hay un movimiento, después de todo lo que ha sido un gobierno mayoritario de derechas en casi la mayoría de los países de Europa, de todo lo que tenía que ver, digamos, en políticas contra la crisis económica, que, como se vio en el caso de Grecia y de Francia anteriormente, las políticas de izquierdas, o en este caso socialdemócratas, no fueron precisamente la solución alternativa a lo que era esa política de austeridad que tan criticada. ¿Qué está ocurriendo ahora? Estamos en una fase posterior en la que
la inmigración, en este caso los refugiados sirios, que es un poco lo que ha sobrevenido a la crisis europea. Bueno, pues porque hay una guerra en Siria, porque estamos hablando de que de más de 1 billón de inmigrantes que han venido a Europa, está provocando efectivamente un movimiento de ultraderecha, un movimiento anti-inmigración, un movimiento casi nacionalista y desde luego racista en algunos casos, ¿no? Y eso sí que es más peligroso, eso sí que es realmente peligroso, no tanto el juego derecha moderada, izquierda moderada, y eso es lo que puede llevarnos en estos momentos, bueno, está efectivamente surgiendo en la propia Alemania en estos momentos, hay un partido nazi que ha crecido en las últimas elecciones regionales hasta el punto de tener un 15%, 17% en algunas regiones, es decir, que estamos viendo, y desde luego con preocupación, como la extrema derecha puede tener su oportunidad en este momento, ya la tenía en Francia, pero todavía se puede reforzar más si realmente la inmigración sigue llegando masivamente a Europa, que yo creo que, y esa es la gran cuestión, que efectivamente hay que ser generoso y solidario con la inmigración, todos los países tienen que serlo, Alemania, en caso de Merkel, lo está siendo especialmente, pero al mismo tiempo se está viendo desgastada políticamente por eso. Entonces eso es lo difícil, que una sociedad sea capaz, por un lado, de ser solidaria, de admitir refugiados, y por otro lado, de aguantar el tirón y seguir manteniendo el apoyo a una política moderada. Hay algo muy interesante en el tema de la extrema derecha, y es que la extrema derecha en materia social es conservadora, nacionalista, antimigrante, pero en temas económicos es socialista, es pro estado de bienestar, es anti-globalización, anti-libre comercio, anti-inversión extranjera. Y entonces lo que hemos visto en mucha Europa es el fenómeno de que votantes que eran de izquierda ahora votan por la extrema derecha. Eso particularmente lo hemos visto en Francia, en el norte de Francia, donde votantes de socialistas ahora están apoyando a Le Pen. Habría que hacer un análisis, y por supuesto que no voy a hablar aquí de causalidades, pero me gustaría hacer un análisis de cómo los estados de bienestar han dado el paso al surgimiento de partidos de extrema derecha en Europa. Porque por ejemplo, yo veo ese fenómeno de que de repente cuando usted tiene un estado de bienestar, usted ve a los extranjeros ya como una amenaza. Si vienen al país es porque vienen a robar beneficios, es porque vienen a vivir del fisco, y entonces esto crea este sentimiento anti-inmigrante y xenófobo. Habría que ver ese tipo de cosas, si existe una causalidad entre estado de bienestar y movimientos de extrema derecha, pero si nosotros vemos todos los países nórdicos que son conocidos por sus estados de bienestar tienen fuertes partidos de extrema derecha. En el caso de Finlandia incluso está en la coalición gobernante, y esa es la tónica de estos partidos, son muy defensores del estado de bienestar, de hecho es su norte en materia económica, y señalan a los inmigrantes como la mayor amenaza a esos estados de bienestar. 30 segundos, Dori. Una de las causas fundamentales es la gran crisis, que no solo es económica, la gran crisis que ha pasado y que está pasando todavía en la Unión Europea, es una crisis de identidad. Es que somos, qué es esta fundación, qué es esta unión, qué es cada país, de qué nacionalidad somos. La identidad europea está sin construir. Entonces, cuando llega una crisis económica que hace tambalear los cimientos de cada uno de los países, entonces todo se transforma, y no solo ha aumentado la extrema derecha en Europa, también la extrema izquierda, y los dos extremos están unidos por estos tintes populistas. Por eso decías que está la confusión, que muchos votantes de izquierda pasan a votar a grupos de extrema derecha, es por los tintes populistas, pero al fin y al cabo lo que pasa es que Europa tiene una gran crisis de identidad, y eso es lo único que puede explicar que la extrema derecha vuelva a subir en países como Alemania, en Austria, en Alsacia y Lorena, la región de Alemania que une a Francia, donde todavía está el rastro de la Segunda Guerra Mundial. Si no, es absolutamente incomprensible, y es la gran crisis, que no solo económica, sino es profunda, de identidad, que estamos pasando en Europa. Ya regresamos a Club de Prensa, no se vayan. Regresamos a Club de Prensa con noticias de España. Manuel Erice, acaba de publicar su país las cifras de desempleo del mes de abril, y se subió el desempleo en España, está en este momento al 21%, y se publicó también que entre enero y marzo la población empleada bajó por 52.700 personas, es decir, 52.700 personas entraron al paro. Sin embargo, hace pocas semanas, aquí en las reuniones de primavera del Fondo Monetario, se mostraron unas cifras bastante alentadoras para España, y se mostró una tasa de crecimiento sólida, y parecía que hubiera pasado la tempestad. ¿Es el impacto de la parálisis política que vive su país hace 4 meses lo que está afectando la economía, o son otros factores que no llegan a mejorar la situación de empleo? Bueno, yo creo que seguramente algo habrá afectado, pero yo creo que lo que está ocurriendo es que el problema, España está creciendo y sigue creciendo, sigue siendo el país que más crece de los principales países europeos. El problema es que España necesita crecer mucho para crear mucho empleo. Y el problema es que los años malos, que fueron unos cuantos, y además con un impacto terrible en el empleo, claro, cuesta recuperarlos
y hace falta tiempo y crecimiento suficiente para recuperarlos. Estamos asistiendo ahora mismo a yo creo más bien una desaceleración de la creación de empleo, se sigue creando empleo, se sigue, lo que pasa que a menos ritmo, y también es verdad que coincide con los primeros 3 meses del año, que son los que menos empleo, cuando más empleo se destruye, cuando menos empleo se genera. En comparación con los trimestres anteriores es el mejor trimestre desde 2009, pero también es verdad que la estacionalización es muy importante y la Semana Santa cayó en este trimestre, es decir, que eso beneficiaba a la creación de empleo. Por tanto, yo creo que estamos asistiendo a un ligero freno de la creación de empleo. Efectivamente, tras la última reunión del FMI, España ha revisado ligeramente a la baja la creación de empleo y ligeramente a la baja el crecimiento, pero sigue habiendo una previsión de que en 2018, si no recuerdo mal, se llegará al 19% en la tasa de desempleo, lo cual sigue siendo una tendencia a la baja, pero, como digo, se destruyó mucho empleo durante la año de crisis, como para que ahora se necesite España crecer más que los demás y además más tiempo. Dori Toribio. El primer trimestre del año en España siempre suele ser malo en cuanto, sobre todo, a la creación de empleo, como dice Manuel, y hay que no sean incompatibles las previsiones del Gobierno, las previsiones del Banco de España, las previsiones, como decías, del Fondo Monetario Internacional, de que el paro mejorará a corto y medio plazo con estas cifras de este primer trimestre del año. A mí sí hay una cifra de las que han salido hoy que me preocupa más, que es la caída de la población activa, de la gente que está buscando empleo. Esa sería la explicación de por qué hay una diferencia entre el número de empleos que se ha destruido en España, que en torno al primer trimestre son 64.000, a la gente que está en desempleo, que es en torno a 12.000. Ahí hay un desfase y es porque ha caído en picado la población activa, que sería el rasgo que a mí me preocupa. En cualquier caso, yo siempre intento hacer en España, más allá de la situación política y económica en la que estamos, que también siempre intento no olvidar la lectura del contexto internacional, y este es un problema que están arrastrando muchos países. Quizá no en la tasa que tenemos en España, que es un 21% de paro, que es muy alto y es una de las cifras más altas de la Unión Europea, pero estamos en un contexto mundial, como decía el FMI y como dice la Reserva Federal insistentemente, en el que los países están saliendo de la crisis y están consolidando su recuperación y su crecimiento, pero siguen teniendo un problema de desempleo casi enquistado, que no consiguen retomar realmente las cifras previas a la gran crisis financiera, y esa tendencia se está manifestando claramente en España, a la que hay que sumar, por supuesto, el problema concreto del empleo en España y el problema político en este momento, que no hay gobierno y que no va a haber gobierno, por lo menos en los próximos 4 o 5 meses. Juan Carlos. A mí una cifra que me llama la atención es que nuevamente el gobierno empeora las previsiones de déficit para este y el próximo año. Para este año, la proyección era que el déficit iba a ser de 2,8%, por debajo del 3% del PIB, que es el límite que la Comisión Europea pone a los países miembros de la eurozona. Bueno, pasa el 2,8% al 3,6%, y para el 2017 pasa del 1,4% al 2,9%, casi que ahí justo por debajo casualmente del 3%. Apuesto lo que sea, y por favor invítenme el próximo año, de que el próximo año no va a llegar a cumplir su límite del 3%. Y aquí Luis de Guindos muy orondamente dice: ya he negociado 3 extensiones con la Unión Europea, básicamente diciendo: podemos seguir pateando la bola en materia de reducción de déficit y cumplir con las estipulaciones europeas. ¿Y por qué? Porque luego el mismo de Guindos dice: toda la reducción del déficit proviene del crecimiento económico. Es decir, este gobierno socialdemócrata del Partido Popular no está haciendo ningún tipo de esfuerzo serio por reducir el gasto, sino que todo el peso de la reducción del déficit proviene del crecimiento económico. Si el crecimiento económico decepciona, nuevamente vamos a terminar con mayores déficits de los programados. Vamos a hablar de salarios de mujeres y de hombres. Dori Toribio, el Foro Económico Mundial publicó unas cifras donde hacen una especie de ranking de los países, especialmente en América Latina, donde los salarios son más parecidos entre hombres y mujeres y donde hay mayor desigualdad. Curiosas los resultados, muestran que en Venezuela es donde las mujeres y los hombres ganan salarios más parecidos, seguidos por Honduras y Ecuador, mientras que Brasil es el menos igualitario, seguido por Chile y Argentina. Es curioso que los países donde la situación económica es peor tienen mejores condiciones las mujeres. ¿Qué opina de esa? Sí, a mí me llamó justo la atención lo de Brasil. Parece que los países que han estado tirando de la maquinaria económica de América Latina de repente tienen mayor desigualdad, y parece que encaja en el patrón, aunque nos sorprenda, que es exactamente ese patrón. Los países donde tienen más problemas económicos o economías menos triunfantes, las
desigualdades se acortan y de repente en los países como esta, la primera economía del mundo, que hace muy poquito, la semana pasada, se celebró el Día de la Igualdad Salarial, las mujeres ganan 25 centavos de dólar menos que los hombres y es la mitad en el caso de las mujeres latinas, que ganan 55 centavos de dólar de media, mientras los hombres ganan $1, hombres blancos en general. Es decir, parece que ese patrón se cumple en toda la economía occidental y la única conclusión es que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, a hombres y mujeres, para solucionar estas diferencias. Ya regresamos a Club de Prensa, no se vayan. Regresamos a Club de Prensa para despedir. Muchas gracias Juan Carlos Hidalgo, Manuel Erice y Dori Toribio. Y a ustedes los esperamos mañana en este programa.